tardes, ¿cómo están? Le doy la bienvenida a esta primera clase de la materia de electrónica de este periodo 2023-2. Esta materia consta de 4 unidades para ser evaluadas. Tenemos la que vamos a ver hoy, es Introducción a la electrónica y teoría del diodo, la unidad número 1. Antes de entrar a hablar un poco de los contenidos de la clase, les quería mencionar que ustedes ya observaron el plan de evaluación, recordar eso, de que allí vieron estos temas y lo que se va a evaluar. Por igual la materia va a tener 4 unidades y le voy a recordar cuáles son los tres. La segunda unidad va a ser la del transistor PJT, amplificación y computación. La unidad 3 va a ser circuitos electrónicos e integrados. Y por último, la unidad 4 va a ser diseño de circuitos electrónicos. Para comenzar, ya con esta unidad número 1, quería darle una breve introducción sobre qué es la electrónica. En el campo de la ingeniería y de la física, que estudia el diseño y aplicación de dispositivos, el funcionamiento de la electrónica se basa siempre en el principio de su inicialización, que es cuando se habla de los protones, los neutrones. No sé si ustedes recuerdan cuando estuvieron en la secundaria, dieron el ejemplo del peine, cómo estaban los protones, cómo se movían, el cabello allí. Ahí había algo de electrones y neutrones. Yo recuerdo eso de secundaria. Esos son cuando le dieron unas materias de electricidad, según la carrera que estuviera estudiando, ¿no? Están el bachillerato. Eh, Siguiendo, como le iba mencionando sobre los electrones, el flujo de electrones en el espacio y en otros medios es la generación y transmisión de almacenamiento de información. Ya para entrar en un ejemplo más actual, cuando hablamos de las telecomunicaciones, que es una herramienta que ha existido desde ya bastante tiempo y ahora se ha ido mejorando a través de la tecnología, por lo menos lo que estamos haciendo el día de hoy, interactuar y hablar a través de la red, a través de una plataforma. Esos son telecomunicaciones. ¿Qué consiste? No, como están ustedes viéndome ahorita y yo, me están escuchando, ahí se procesan los datos, la voz, el sonido, las imágenes, entre otras cosas. La electrónica está presente en todo esto, como pueden ver. Vivimos en la electrónica y como usted observa, todo se basa prácticamente a la electrónica. Bueno, las computadoras, todo basado en electrónica, los teléfonos inteligentes, cámaras de video, juegos, por ejemplo, muchos, demasiados ejemplos me cansaría de nombrarlos. Entonces, para que tengan presente eso, entonces, con esa breve introducción, le quería hablar de la utilidad que vamos a ver, que es en otra breve introducción o concepto, tenemos allí en la diapositiva un pequeño concepto sobre la electrónica, que es la rama de la física y especialización de la ingeniería que aplica los conocimientos mecánicos, matemáticos y el estudio de sistemas, cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de electricidad. Cuando hablamos del flujo de electricidad, ya le eso, los electrones, ya todo eso entra allí. Esto, como pueden ver, este pequeño
Dibujo que desde allí está presente prácticamente un poquito lo esencial. Por bastantes deberían existir allí señalización de alto voltaje, la batería de triple A, un ejemplo, medidores, un tester, aquí está una batería, está una pinza, un destornillador, herramientas utilizables, contador aquí, lo brequera, eso es electricidad. Ahí resumido en ese dibujo está presente poquito de lo que un electricista hace. Y en la parte electrónica aún más, porque esas dos carreras van como se dice, en la electrónica y la electricidad de la mano. Son una, difiere la diferencia de que es alterno y más que todo la electrónica se basa en la corriente directa continua, porque trabajan con tarjetas pequeñas. Por ejemplo, el computador que tengo presente en un laptop trabaja es con corriente continua, por a través de una batería, se carga a través de un cargador que entra una señal alterna y la convierte en DC para poder cargar la batería. Un ejemplo así sencillo con el que nos vamos familiarizando. Ya en esta parte estamos hablando de los semiconductores. Los semiconductores, ¿qué son? Existen los intrínsecos y los extrínsecos. Ustedes pueden observarlo allí. Semiconductores intrínsecos y semiconductores intrínsecos. Extrínsecos y intrínsecos, que son materiales capaces de actuar como conductores eléctricos o como aislantes eléctricos, dependiendo de las condiciones físicas que se encuentren. ¿Qué quiere decir esto? Los semiconductores dependen de un aislante, también se involucran lo que es la temperatura, la presión, la incidencia de las radiaciones o intensidad de campo eléctrico o campo magnético, el cual se vea sometido al material. Por eso son esos materiales capaces de actuar como conductores eléctricos. Los tipos de semiconductores, como les mencionaba, son los intrínsecos, extrínsecos, es el resultado de introducir átomos de otros elementos a fin de que el semiconductor primitivo pierda su pureza y gane en conductividad. Este proceso de impurificación se conoce como dopaje. Según el tipo de impureza que se les añada al semiconductor, tendremos dos tipos de semiconductores, que no lo estoy mencionando, el extrínseco. Ahora, el semiconductor intrínseco es aquel que está formado por un solo tipo de átomos, los más frecuentes, que son los más empleados, el germanio y el silicio. De ambos los encontramos en la mayoría de los dispositivos electrónicos por ser el que más abunda en la naturaleza y el que más se comporta a grandes temperaturas. No sé si ustedes han escuchado ahorita hablar del cobalto. Es un nuevo tipo de material que se está usando para elaborar de componentes electrónicos. Aquí les muestro un ejemplo de estos semiconductores. Ya el silicio, vamos a verlo de forma como cuadro comparativo de relación de cuando están aliados con el germanio, el silicio o el arsenio de galio. El semiconductor más utilizado en la industria electrónica es el silicio, yo lo acabé de mencionar. Este material está presente en los dispositivos que conforman los circuitos integrados, que forman parte de nuestro día a día. Las aleaciones de germanio y silicio son empleadas en circuitos integrados de alta velocidad para radares y amplificadores de instrumentos eléctricos, como por ejemplo guitarra eléctrica. Ya aquí entran los circuitos integrados que usan una definición de velocidad alta
y son utilizados en componentes de gran importancia. Por ejemplo, los radares, imagínense, en un aeropuerto, eso es muy importante. Y en lo que es la guitarra eléctrica, es un instrumento musical, por no nombrar algunos. Hay otros circuitos pueden ser empleados a este circuito integrado. El arcianuro de galio es otro ejemplo de semiconductor. Es el arcianuro de galio utilizado en los amplificadores de señales, específicamente señales con alta ganancia y bajo en nivel de ruido. En las telecomunicaciones es muy utilizado, ya que amplifican señales, que es lo que se habla en la telecomunicación, o se da en la telecomunicación. Y lo que menos que se quiere también en la telecomunicación es que haya mucho ruido, se produzca el ruido, o sea, ruido es como interferencias. Entonces, este semiconductor es muy bueno para eso. Acá en esta unión PN es donde nace prácticamente, como les mencioné, con el ejemplo de electrones y protones y todo eso, la electrónica. Por eso la electrónica es importante para nuestra vida diaria, como les dije también, y tenemos, para que tengan un poquito de conocimientos, que hay otros tipos de semiconductores, porque tienen un pequeño porcentaje de impurezas. Se los voy a nombrar, que son cuando hablamos del tema de los diodos. Sería estos elementos, el camio como metal, el boro como metaloide, el aluminio es un metal, el galio es metal, el indio es metal, germanio es metaloide, silicio metaloide, fósforo no metal, arsénico metaloide, antimonio metaloide, azufre no metal, selenio no metal y telurio metaloide. Entonces, en la unión P, en esta pequeña definición, se puede pensar que es la unión que puede formar simplemente pegando un material semiconductor N con otro P. Como pueden observar acá en la imagen, los electrones que son N son positivos y los protones o huecos son negativos. Además, al estar en contacto deben tener contacto eléctrico al unirse. Lógicamente, cuando ya dijimos mediante la suma de cargas de los dos cristales, esta unión será neutra. Resumiendo, en la zona N, los electrones libres y en la zona P tenemos los huecos, en espera de ser rellenados por estos electrones. Al pasar hacia acá, rellenan estos huecos y así se va convirtiendo esta unión eléctrica, para que lo tengan presente. Por eso es que la unión hay que tener en cuenta esta parte que les voy a mencionar, que dicen que cuenta que los de tipo N son impurezas donadoras y los de tipo P son impurezas aceptadoras. Para continuar con el modelo del yo ideal, les voy a definir qué es un modelo de yo ideal. Es un elemento electrónico de dos terminales que permite la circulación de corriente a través de un solo sentido, bloqueando así el paso de corriente que circula en sentido contrario. Esto no quiere decir que solo sirve para la circulación de corriente, sino que también resiste y controla. Y hay algo que hay que tener en cuenta, su polarización. Esto es demasiado importante. Cuando es directa y cuando es inversa. Ahora bien, el diodo ideal lo vamos a estudiar en sus tres aproximaciones, como veremos en continuación.
Allí ya les estoy mostrando la primera aproximación, que es el ideal, que significa que la exponencial se aproxima a una vertical. Pueden observar la gráfica, está en el eje de la Y y en el eje X está en la polarización inversa. Aquí está la polarización de indirecta, que es cuando conduce. Este diodo ideal no existe en la realidad, es solamente teoría, o por eso estoy mostrando allí. No se puede fabricar, por eso es ideal. O sea, ya sería un diodo súper, no, como le diría yo, tendría competidor este diodo en un elemento electrónico, pero no se puede fabricar como se lo estoy diciendo. La polarización directa, como pueden ver, se hace de la siguiente manera: es sustituir un diodo por un interruptor cerrado. Como pueden observar aquí, ven la ley de Ohm se aplicaría allí, y que despejando la corriente me quedaría el voltaje del diodo, el voltaje entre la resistencia, y el voltaje de diodo sería cero. Cuando es sustituir un diodo por un interruptor abierto, la corriente sería cero porque no circula nada, y el voltaje del diodo ya sería igual al voltaje de entrada. En la segunda aproximación, la exponencial se aproxima a una vertical. Aquí, como ven ustedes observar, casi paralela al eje de la Y en la corriente, pero en la polarización que no conduce en la inversa. Cuando llega al 0.7 es cuando empieza a conducir la tensión umbral de un diodo, que es en el diodo de silicio. Porque suponemos que el diodo de silicio fuera germanio, se tomaría el valor de 0.2 voltios. Estos son constantes ya hechas y calculadas que quedaron allí, como cuando hablamos del la constante pi, que es 3,1416, un ejemplo. El tramo que hay desde 0 a 0.7 es en realidad la polarización directa, pero como a efectos prácticos no conduce, se toma como inversa. Con esta segunda aproximación el error es menor que la aproximación anterior. La polarización directa es la vertical aquí en este caso a una pila de 0.7 voltios. ¿Qué se hace allí? Se conecta en serie esta pila con esta resistencia paralelo con este voltaje, que me daría, despejando la idea, un voltaje de entrada de nuestra función en la resistencia. El voltaje del diodo es cero. Acá con la interrupción abierta, como en el caso anterior, la corriente no circularía, sería igual a cero, y el voltaje del diodo sería igual al voltaje de entrada. En la tercera aproximación, la curva del diodo se va inclinando un poco hacia la polarización donde él conduce. Por eso aquí entra a hablar de la pendiente, que es una entre la resistencia interna RB. Si allí se aproxima a una recta que pasa por 0.7 otra vez y se va inclinando hacia la polarización que conduce, cuyo valor es la inversa de la resistencia interna, esa que tenemos aquí. El estudio es muy parecido a los casos anteriores. La diferencia es que cuando se analizan por polarización directa, acá en la fórmula, en el de Ohm, malla y todo aquello, nos daría voltaje del diodo igual a 0.7 más la corriente, la resistencia inversa, corriente por la resistencia inversa, despejando, me quedaría esto que ustedes observan. Y cuando estamos aquí en esta serie que tenemos de ánodo a cátodo, una fuente con una resistencia, me quedaría que el ánodo es el cátodo y la resistencia interna R cuando circula por allí. Ok, vamos a hablar de las fuentes de alimentación en DC. Ese parte teórica que ustedes observan allí explica que una fuente de voltaje para qué sirve. Es un dispositivo que tiene dos terminales encargados de generar un voltaje de salida independientemente de las cargas que se reciban. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de una fuente, es que no lo voy a explicar con ejemplo para que me entiendan más fácil. El del cargador de un teléfono
simple, es una fuente. Es una fuente y no variable. ¿Por qué? Porque está diseñada y hecha para que a través de su entrada, que es una corriente alterna o voltaje alterno, entre, se transforme a través de un puente rectificador, del circuito interno que contiene condensadores, tiene transistores, todo aquello que lleva un cargador simple de un teléfono, me mantiene los 5 voltios a la salida DC. De ahí no varía. Así le entren 110, 120. Están diseñados de trabajar entre 100 voltios a 250 voltios. En cuanto cuando es voltaje de fase, de una fase, sería voltaje monofásico 110 y voltaje bifásico, que es el 220, que son dos fases de 110, trabajaría también el cargador allí. Y me saldrían los 5 voltios siempre. Además de suministrar voltaje, estos dispositivos son capaces de transformar la corriente alterna, como lo acabé de explicar en el ejemplo, en corriente directa. Estabilizar y regular la salida de electricidad también sirven para eso. Por lo tanto, la función principal de la fuente de voltaje es proporcionar siempre los mismos vatios sin importar cuánta energía siga el circuito. Por eso es que una fuente de poder, ustedes la observan, yo siempre hablo parte de la computación, porque es una parte en que está también la electrónica bastante presente y es muy cotidiano. Allí que ven ustedes una fuente de poder ATX que ella muestra 600 watts, 100, 500 watts. Es la potencia de salida que puede aguantar esa fuente. Estos de aquí están diseñadas para aguantar siempre esa misma potencia, porque ellas entregan varios voltajes, los de 12 voltios, los de 3.3 voltios, los de 5 voltios, los de menos 5 voltios, menos 12 voltios. Entonces, ¿qué me faltaría por allí? 5 12, esos son los más que usan una fuente de poder. El 3.3 voltios, por el que va hacia la tarjeta madre. Y exige corriente porque el computador, ellos tienen cuando ustedes observan la etiqueta de una fuente ATX, muestra el voltaje, muestra la corriente que puede aguantar 1 amperio, 2 amperios, así sucesivamente. Los principales tipos de fuentes de voltaje son los siguientes: la fuente regulada, lo que estoy hablando, de voltaje. Aquí ya no es como cuando ve el cargador que me entra en los 110 y siempre me va a mantener. Eso ya sería como una fuente de voltaje fija. Que la fuente regular del circuito interno permite mantener el voltaje. En estos sistemas de corriente no se modifica la carga. Ah, exacto, en esta sí es la misma que estoy hablando de. Ahí tuve una confusión. En la fuente regular es donde estoy hablando lo del cargador, no un cargador de una lacto, un cargador del adaptador de corriente de un módem, todo eso, como cuando entran sus 110 y mantienen 12 voltios, 9 voltios, un router, así sucesivamente. La fuente de voltaje variable es cuando no es fijo. Eso sí lo vamos a encontrar en los talleres o laboratorios de electrónica o en los bancos de prueba de un técnico electrónico, porque ellos tienen un banco donde pueden tener una fuente regulable. ¿Para qué? Para tenerla de 0 a 40 voltios, 100 voltios, modificarla y si necesitan 15 voltios, solo lo que hacen es mover la perilla y obtener los 15 voltios. Esa es una fuente de voltaje variable. La fuente de voltaje fija es cuando no se puede modificar. Acá vamos a hablar de los rectificadores de media onda. ¿Por qué se habla aquí de rectificador de media onda? También más adelante vamos a ver el rectificador de onda completa, porque allí parte algo importantísimo en la electrónica, que es el transformador. Ya vamos para allá, vamos a hablar primero, porque son tres cosas que van de la mano también, lo que es los rectificadores con, con estos transformadores. Con un ejemplo ahorita cotidiano hecho ya, hasta lo elaboré yo mismo,
Voy a hablarlo de una vez, un cargador de baterías, de la cual ese cargador es para baterías de automóviles, como se hizo o se elabora con un transformador, se busca que sea de 110, si tengo alimentación de 110, y me salgan 14 voltios o 15 voltios a la salida en alterna, en el transformador. Para que luego los rectificadores o los que vienen más adelante también que vamos a tocar, el puente rectificador, los lleve de alterna a continua. Si entran 14 voltios, me salgan 14 voltios de C o 12 voltios de C, según lo que necesitemos. Sin embargo, los componentes electrónicos internos de estos aparatos funcionan con tensión o corriente continua en los rectificadores de media onda. Como pueden observar acá, la rectificador de media onda, ¿cómo se elabora? Corriente alterna pasa por el rectificador de onda, la transforma en una corriente continua, lo que le estoy hablando en el ejemplo del cargador de batería de un automóvil. El diodo rectificador estaría presente que es un puente de diodo, que es un puente rectificador de 4 diodos que se conectan entre sí para obtener ese puente rectificador. Y me lo cambié de alterna al estado de corriente continua. Aquí también se va a estudiar el funcionamiento del circuito que transforma lo que estoy diciendo, la corriente alterna, corriente continua, también llamada DC, llamada rectificador de media onda. Acá llegamos al transformador. Ya se lo había adelantado. ¿Qué se denomina un transformador? Un elemento electrónico que permite aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. ¿La potencia qué quiere decir? Hay transformadores diseñados, como ustedes pueden ver acá, en este pequeño dibujo que les dejo allí, un devanado primario y un devanado secundario. Estas son las partes de un transformador. Está el voltaje primario, está el voltaje secundario, lo que le hablé en el ejemplo cuando entraban 110 y me salían 14 voltios. Hace en el secundario. Por el primario los 110 voltios que suministra Corpolé. Y él está envuelto en una, como pueden observar, con N vueltas, con una material, con un conductor de alambre de cobre en ese núcleo del transformador. Esto que ustedes observan allí en rojo es cuando enrollan ese alambre de cobre para obtener la corriente del primario que pase después por la corriente secundaria, por ese conductor. Por eso es que aquí habla que le pueda tener mantener la potencia. Cuando se habla de potencia hablamos de corriente. Tengo por lo menos unos 2 3 4 amperios, 6 amperios. En un cargador sería muy bueno en una batería de automóvil porque más bien eso, esas, esa batería exige mucho más. Tendría que, por eso lo que existen en los talleres o trabajan en la parte de electricidad. Los electricistas de carro tienen esos aparatos que mide, tienen un cargador de batería de un transformador grande y con transistores de potencia que aguantarían más corriente y cargaría una batería mucho mejor, más rápido y bien cargada. La máquina real representa un pequeño porcentaje de pérdidas, a eso sí se presenta aquí en los transformadores, dependiendo del diseño y tamaño, entre otros factores. El rectificador de onda completa, ya no es media onda como le anteriormente, ya sería este que rectifica media onda, rectificador de onda completa, pasando por el transformador, lo que estoy aquí mostrando es el puente rectificador, por eso es que por aquí sale media onda, por acá abajo está la otra media onda y se completa la onda completa. Ya acá sí estamos llegando al final, ya con el diodo Zener como regulador. Los diodos Zener los coloqué allí porque son un diodo muy utilizado para regular, es importante para
para la fuente de voltaje. Este semiconductor se fabrica una amplia variedad de voltajes y potencias. Esto menos los de 2 voltios hasta ser varios cientos de voltios son fabricados en potencia para disipar, va de 0,25 vatios hasta los 50 vatios, más de voltaje para la fabricación de corriente que circula. Hay una fórmula que ustedes observan allí, que la potencia del diodo es igual a la voltaje del diodo Zener por la corriente del diodo Zener. Esto significa que la máxima corriente que puede atravesar un diodo Zener es en amperios el despeje de la fórmula, que sería la corriente del Sene, el diodo Sene es igual a la potencia del diodo Sene entre voltaje del diodo Sene. Y en amperios. Aquí lo observen, corriente que pasa por el diodo Sene, potencia que dio dato del fabricante, y voltaje del diodo Sene, dato también del fabricante. Ejemplo, la corriente máxima de un diodo Sene de 10 voltios y 50 vatios, ¿cuánto puede aguantar en corriente? Aquí ya me están dando la potencia y me están dando el voltaje. Lo sustituyo en una fórmula, el potencia del diócener es 50 vatios entre voltaje del diócener entre 10. La potencia que puede aguantar ese diodo sería, la corriente, perdón, que puede aguantar ese diodo es 5 amperios. Como ustedes pueden observar allí. Y ya con esto llegamos al final. Espero que vean este material que lo estoy dejando allí, que son estos enlaces de videos referenciales para que los busquen y los observen y los analicen y profundicen más los conocimientos. Espero que vean también la material de apoyo que les voy a subir al aula. También voy a subir esta diapositiva. También le voy a enviar la actividad para que me envíen por este mismo medio del aula virtual o la plataforma. Es lo mismo. La actividad. Espero la hayan entendido. Espero que también tengan en cuenta que la responsabilidad y la entrega, eso difiere también en una nota. Esto, sin más que decir entonces, para no hablar sobre el plan de evaluación que ya por lo menos lo volví a nombrar, si alguna duda tienen sobre ello, pues me lo dicen también por a través de los mensajes en la plataforma y estaré atento a lo que ustedes necesiten. Pero, vuelvo y repito, manejen la bibliografía, manejen el material de apoyo, manejen todas estas herramientas que yo les estoy dando. Sin más que decir, bueno, hasta luego.